precisamente en este marco este tipo de legislación, precisamente para reparar un daño que hoy tenemos la situación de leyes inconstitucionales agraviantes para todos los derechos de los niños y de los adolescentes, que venimos desde hace años intentando poner en tema de debate, precisamente para salir de esa inconstitucionalidad, cumplir con los parámetros de la Declaración de la Convención de los Derechos del Niño y poner nuestras normas en estos parámetros y en estos estándares internacionales. Entonces, como hoy vemos tomado este debate desde otra óptica, que es la óptica de la seguridad, como si el problema de seguridad fueran los adolescentes. En la República Argentina no hay un monitoreo serio de la frecuencia, de la calidad, de las características, no hay una investigación que permita hacer una prevención, es decir, nos encontramos ante hechos que nadie investiga y por ende, como no sabemos cuáles son los hechos, y no por tener números, sino que preventivamente uno tiene que saber qué características tiene un robo, si es un robo a un banco, si es un robo a la noche, no se puede hacer prevención. Es decir, lamentablemente, y así nos va, como no destinamos un peso a investigación criminológica, por supuesto, a investigación criminológica de campo, entonces por supuesto que no podemos hacer prevención de algo que desconocemos. Estadísticas confiables, creo que lo más confiable son las estadísticas que registra Naciones Unidas en materia de homicidio. El homicidio es una cifra dura porque, bueno, queda el muerto, y recoger los datos, sí, vi cómo se recogen. En general hay una encuesta que se hace directamente a las policías locales y se va sumando. Parece ser, conforme a eso, que el número total de homicidios anual de la Argentina no varía mucho y está en torno a los 1900 aproximadamente. De eso pareciera ser que hay un 10% de adolescentes, pero en la faja etaria de 14 a 16 años habría un 1% solamente. Lo que arrojaría un número de unos 15 por año aproximadamente en todo el país. Pero tendría que advertir lo siguiente: si la alarma aparte sobre ese número, sobre esos 15, si la alarma social la produce el homicidio en ocasión de robo, cuidado que creo que la mayoría de esos 15 son homicidios que se producen entre adolescentes y no en ocasión de robo. Bueno, las pruebas me remito: si todo este escándalo lo produce un homicidio en ocasión de robo y se produce semejante escándalo, evidentemente este escándalo se produce porque esto no pasa todos los días. Si pasara todos los días no se produce ningún escándalo. De modo que es un hecho de carácter excepcionalísimo. En fin, estos son los datos que puedo dar. Saúl Eugenio Zaffaroni. Primera pregunta: este juez que va a juzgar al menor en conflicto con la ley y que tiene un plazo razonable, artículo 8 de la Convención, que nunca se cumple, Zaffaroni lo sabe, en Argentina somos los campeones mundiales del incumplimiento del artículo 8 de la Convención Americana, ¿cómo vamos a lograr que se cumpla con el plazo razonable fijado por el proyecto de Zaffaroni en un año? Primera pregunta. Segunda pregunta. Y son todas que hacen... Me permite la interrupción, diputado, no es un proyecto. Bueno. Usted sabe que los proyectos reúnen ciertas características. Bueno, no ha sido ingresado por mesa de entradas y el doctor así lo dijo al comienzo de su alocución. Presidenta, no se enoje porque yo no lo estoy criticando a Zaffaroni, le estoy planteando preguntas que intelectualmente tienen mucho valor para mí y que creo que para él también van a tener responderlas. Segunda preocupación... No estoy enojada. Bueno, está bien, está bien. Segunda por ahora preocupación que tengo. No, pero hay que ser justos, está la prensa en los dichos, en las palabras, ¿no? Mi segunda preocupación, así como la primera, pasa por cómo garantizar el plazo razonable de un año. La segunda preocupación mía pasa cómo lograr que en este proceso especial se traduzca la realidad del delito de menores.
El delito de los menores está normalmente impregnado de narcotráfico y de abuso policial. Quisiera saber si considera viable, yo considero que sí, le adelanto, una cláusula que obligue al juez que investigue la conducta delictual del menor a abrir líneas de investigación en dirección al narcotráfico, a delitos vinculados con el narcotráfico y a delitos vinculados con el abuso policial. Esta va a ser mi propuesta en el caso de que mi bloque lo acepte, pero yo creo que en ese proceso debería traducirse toda la realidad y no limitarse al delito cometido por menores. Tercera preocupación, cláusulas de adhesión provincial. Estamos hablando de que muchas de las normas aquí son de carácter procesal, ergo competencia provincial. Si está previsto una cláusula de adhesión provincial y cómo lograr que las provincias la acepten. Y la última preocupación que me queda es la que hace a la plata Raúl Eugenio Zaffaroni. Sin recursos asegurados en esta ley que nos garanticen que los 24 distritos de la Argentina van a poder construir edificios adecuados a la resocialización del menor, van a poder tener equipos interdisciplinarios que busquen el objetivo de su reeducación. De nada va a servir esto si no ponemos una cláusula con un presupuesto anual con asignación específica. Esta es mi preocupación, pero a lo mejor me equivoco. Gracias, señor diputado Vega. Perdón. No, efectivamente. Es decir, hay la primera y la última, el plazo razonable. ¿Cómo se puede garantizar el plazo razonable? Es el problema de toda reforma procesal. Díganme qué presupuesto hay y le diré qué código hacemos. Eso es. Podemos hacer el mejor código, pero si no tenemos infraestructura eso no funciona. Por eso que terminé diciendo, asegúrense de cuáles son las condiciones de infraestructura, no solo a nivel federal. Es necesario una vacatio legis antes de que esto entre en funcionamiento. Es necesario proveer de recursos tanto el gobierno federal como los gobiernos provinciales, porque de lo contrario esto no va a funcionar. Está claro. Yo soy enemigo de las reformas de carácter procesal, sé que se venden códigos procesales, etcétera, pero soy enemigo de las reformas de carácter procesal sin antes una investigación previa del ámbito de conflictividad y de la capacidad infraestructural para poder procesar ese ámbito de conflictividad. De lo contrario, podemos hacer el código más acusatorio del mundo y eso se convierte en una inquisición al rato, porque el resultado es que como no pueden funcionar, como no tienen capacidad los órganos jurisdiccionales, delegan todo en la policía y entonces es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Ese es creo que es ahí donde hay que tomar una decisión. En cuanto a provincias, es discutible hasta qué punto las provincias tienen una autonomía total en el ámbito procesal. Nuestro propio código penal contiene disposiciones procesales, ejercicio de las acciones, conocimiento de visu. Si decimos, bueno, las disposiciones penales tienen como sanción la pena, las normas procesales tienen como sanción la nulidad, evidentemente todas estas son disposiciones de carácter procesal de marco que están dentro del Código Penal. Y yo creo que una ley de responsabilidad penal juvenil, de justicia penal juvenil, puede tener disposiciones marco que las provincias tengan que adaptar, cada una dentro de su autonomía, establece órganos, etcétera, pero que tenga que adaptarse a una legislación federal marco. El adolescente es menos reprochable por encontrarse en un proceso evolutivo